En la siguiente presentación aprenderemos sobre álgebra relacional y abordaremos los esquemas de relaciones, las instancias de relaciones, las bases de datos relacionales, las consultas a bases de datos y operatorias en álgebra relacional. ¿Cómo se representa la relación en el modelo relacional? Las columnas de las tablas se determinan por medio de atributos, los cuales permiten distinguir cada componente al interior de sus tuplas. En este ejemplo vemos cómo nombre y raza referencian a columnas. Notar que puede haber más de un atributo para un mismo dominio, es decir, un conjunto puede ser referenciado en más de algún atributo de una tabla. Distintas representaciones de una relación. Al asignarle una referencia a cada columna, se vuelve irrelevante el orden en que ésta se presenta. Por lo tanto, las representaciones que aparecen en la imagen son iguales. Esquema de una relación. Se denomina esquema de una relación al listado de atributos de una tabla. Este listado no posee un orden específico. Es necesario que cada esquema tenga una clave, correspondiente a aquel atributo identificador de tuplas, tal que éste diferencia unívocamente una tupla de otra. Es posible que una clave sea compuesta por dos o más atributos. ¿Cuándo dos relaciones son del mismo tipo? Dos relaciones son del mismo tipo si y solo si poseen el mismo esquema, es decir, que poseen el mismo rango y los mismos atributos. ¿Qué es una instancia? Se define como instancia de una relación al conjunto de todos los valores que una tabla toma en un instante determinado. ¿Cuándo dos tablas son iguales? Dos relaciones o tablas son iguales si son del mismo tipo y poseen cada una las mismas instancias. Base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en un formato determinado. Por ejemplo, una persona que almacena los diarios desde el año 1950 hasta la fecha posee una base de datos de noticias ocurrida entre estos años en formato papel. Este tipo de base de datos dificulta la obtención de información útil. Las bases de datos relacionales. Una base de datos relacional es un conjunto de datos organizado por medio de relaciones o tablas almacenadas, tal que representan de manera ordenada una realidad. En el ámbito de los sistemas de información, los datos son descripciones de elementos o hechos que acontecen en una organización. Un dato se define como una dupla atributo-valor. Las bases de datos relacionales en general se componen de varias tablas o relaciones. Consulta a las bases de datos. Se utilizan para conocer información relevante y directa acerca de una instancia. Si consideramos una base de datos con información sobre la saga del Señor de los Anillos, podríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué personajes de la primera película del Señor de los Anillos ha muerto? ¿De qué raza es Legolas? ¿Cuáles son las características de los personajes que salen en la tercera película del Señor de los Anillos? Las respuestas a las interrogantes anteriores son nuevas relaciones o conjuntos de tuplas, cuyo contenido es extraído de las relaciones de las bases de datos. Los elementos de las nuevas relaciones son tuplas que satisfacen predicados implícitos en las preguntas. Álgebra relacional. Es el modelo desarrollado por Code para la manipulación del contenido de una instancia de las bases de datos, con el fin de extraer datos de interés. Define un conjunto de operadores que toman relaciones como operandos y retornan otra relación como resultados. Para este curso entenderemos estas operaciones como funciones. Los principales operadores se pueden dividir en unarios y binarios. Los operadores unarios son la selección o restricción, proyección y redenominación. Los operadores binarios corresponden a unión, intersección, diferencia, producto cartesiano, join y división, el cual no se estudiará en este curso. ¿Qué es unión? La unión es una relación que instancia una nueva tabla, juntando dos instancias de tablas del mismo tipo, de tal manera que la nueva relación contiene todas las tuplas de ambas tablas. Como vemos en la imagen, la tabla A unión B contiene todas las tuplas existentes en A y en B, sin repetición.
¿Qué es la intersección? La intersección es una relación entre dos instancias de tablas del mismo tipo, que instancia una nueva tabla, la cual contiene aquellas tuplas que se encuentran al mismo tiempo en ambas tablas de origen. Podemos ver que la tabla A intersección B contiene a la tupla Frodo Hobbit y Legolas Elfo, puesto que ambas se encuentran al mismo tiempo en las tablas de origen. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es una relación de la forma A menos B, tablas del mismo tipo, la cual instancia una nueva tabla, de tal manera que contiene a aquellas tuplas que aparecen en la tabla A y no en la tabla B. Como podemos ver en la imagen, la tupla Gollum Hobbit aparece en la tabla A, pero no se encuentra en la tabla B. ¿Qué es redenominación? La redenominación instancia una nueva tabla modificando algún atributo, pero manteniendo la totalidad de los datos de la tabla de origen. Como vemos en la imagen, el atributo nombre es cambiado por el atributo nom_pers. Sin embargo, la nueva relación posee la misma instancia que la de origen. ¿Qué es producto cartesiano? El producto cartesiano es una relación que instancia una nueva tabla de tal manera que contiene todos los pares ordenados que se pueden generar a partir de dos tablas. Como vemos en la imagen, la tabla A cruz B es un acoplamiento de atributos que contiene todos los pares ordenados entre A y B. Por ejemplo, en la tabla A existe la tupla Frodo Hobbit, y esta aparece en la tabla A cruz B relacionada con todos los elementos de la tabla B, es decir, la tupla Frodo Hobbit espada acero élfico y Frodo Hobbit arco madera élfica. ¿Qué es la selección? La selección es una relación a partir de una tabla que instancia una nueva solo con las tuplas que cumplen con la condición especificada en la selección. Por ejemplo, la tabla que aparece al lado derecho posee una instancia en la que los elementos en la columna raza cumplen que son igual a Hobbit. ¿Qué es la proyección? La proyección es una relación a partir de una tabla que instancia una nueva solo con aquellos atributos solicitados en la proyección, sin repetición de tuplas. ¿Qué es el natural join? El natural join es una relación que instancia una nueva tabla a partir de dos que poseen algún atributo en común. Primero se genera una tabla en la cual se acoplan los esquemas de dos tablas sin repetir sus atributos. Luego se seleccionan las tuplas que poseen repetidas las instancias de los atributos en común en las tablas originarias. Análogamente, el natural join sería como un producto cruz entre dos tablas, con la particularidad de que los atributos en común no son repetidos en el esquema de la tabla, y luego una selección de aquellas tuplas en que los elementos de los atributos en común son iguales en las relaciones originarias. Como vemos en la imagen, la tabla A join B posee como esquema el acoplamiento de los esquemas de las tablas A y B, sin repetición en los atributos, y su instancia corresponde a la relación que existe entre un nombre, su raza y su característica correspondiente. ¿Qué es la propiedad de cierre? El resultado de la aplicación de cualquiera de los operadores del álgebra relacional sobre una o más relaciones es también una relación. Consecuencia de la propiedad de cierre, los operadores del álgebra relacional permiten la construcción de expresiones algebraicas compuestas.